perfecto, joven. Bien, entonces vamos a continuar las clases. Hemos quedado en varianza, ¿no? Licenciado, buen día. Disculpa antes que empiece su clase. Sobre la tarea que teníamos, la foto no se veía bien del práctico, no pudimos hacerlo a algunos. Le pedimos que lo envíe y no lo volvió a enviar. Pucha, no, el práctico es para volvérselo a enviar la foto, no, no lo encontré, por eso no se los envié la foto. La voy a volver a buscar, ¿ya? La voy a volver a buscar en transcurso de hoy en la tarde, se los voy a enviar de nuevo. Ok, vamos a continuar entonces. Compartir pantalla. Open World. Esperemos que nuestra pizarrita funcione. Ok. Ahí está. Bien, datos agrupados, ¿no? Cálculo de la desviación media. Bien, hablamos también de la varianza para datos agrupados y para datos no agrupados, ¿no? Bien, vamos a hacer el ejercicio entonces. Calcular la varianza para datos agrupados y para datos no agrupados. Muy bien. Este es desviación media, pero esto ya hemos hecho, ¿no? Bien. ¿Cómo se observa la pantalla, jóvenes? ¿Se ve bien? Se ve. Ya, ejercicio entonces de la varianza, ¿no? Ejercicio de la varianza. Bien, entonces, resolver los siguientes ejercicios. Resolver los siguientes ejercicios para la varianza muestral y varianza poblacional. Entonces, ejemplo, inciso A. Se tienen los siguientes números. Vamos a empezar con los números fáciles, ¿no? El 12, el 15, el 16, el 18, el 20 y el 22. Listo. N aquí es 6 datos. El inciso B. El 25, el 27, 29, el 31, 33, 35 y el 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 40, pongámosle acá. Listo, entonces son N, 8 datos. 8 datos. Bien, entonces la formulita para calcular la varianza es de la siguiente manera, ¿no? Aquí, la varianza poblacional va a ser igual, dice, a la sumatoria de la variable X menos la media aritmética elevado al cuadrado, todo esto dividido entre n mayúscula, ¿no? Para calcular la varianza muestral va a ser igual a la sumatoria de X menos la media aritmética, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre n menos 1. Listo. Entonces, para resolver este ejercicio, el inciso A, lo primero que tenemos que calcular es la media aritmética. ¿Sí? Entonces, resolviendo el ejercicio, el inciso A.
N tenemos 6 datos, ¿no? Y la media aritmética va a ser igual, dice, a la sumatoria de X dividido entre N. Listo, sumen y dividan entre 6. ¿Cuánto es? 17.16 tengo yo. 17.16. Ahora, apliquen la fórmula. Entonces decimos, la varianza poblacional va a ser igual, dice, a X. ¿Cuánto es X? 12 menos 17,16. Todo esto elevado al cuadrado. 1 por 1 tiene que ser, ¿no? Más 15 menos la media aritmética 17,16. Todo esto elevado al cuadrado. Más 16 menos 16, menos 17, perdón. 17,16. Todo número negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo, Tío, ¿no? Entonces eso sabe muy bien ya. 17,16, 17,16 elevado al cuadrado. Aunque no lo crean, jóvenes, esta formulita, ¿verdad? La varianza poblacional, la varianza muestral, incluso la desviación poblacional y muestral se utiliza en econometría. Y los profesores en econometría le preguntan con quién han llevado la materia de estadística 1. Los estudiantes ni chicha ni limonada, ¿no? No se acuerdan nada. Más 22 menos 17,16. Todo esto elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre ¿cuánto? entre 6. Entre 6, correcto. Listo. ¿Cuánto es el resultado, jóvenes? 10.8 tengo. Entonces, la varianza poblacional va a ser igual a 10,8. ¿Qué significa eso? Que existe una variación de 10,8 puntos con respecto a la media poblacional. Esto es la media. Quiere decir que este valor se está dispersando en 10,8 respecto a la media. Ok, ahora la varianza muestral. La varianza muestral es más fácil, ¿no? Aquí lo voy a hacer por el tema de la pizarra. Entonces, la varianza muestral va a ser igual, dice, a la sumatoria. ¿Cuánto es la sumatoria total de este dato? ¿Cuánto es la sumatoria total? 64.8 sería arriba. 61, 6 menos 1, ¿no? 64, 8. 64,8. ¿Sí? Dividido entre 5 sería. 64,8 dividido entre 5. Dividido entre 5. ¿Cuánto es el resultado entonces? 12.96. 12,96. 13 en realidad. Entonces aquí la varianza muestral se dispersa respecto a la media en 12,96. Muy alto, ¿no? ¿Por qué? Ahora fíjense por qué razón. Fíjense aquí hay un valor entre 12 y 15. La diferencia es 3 puntos. Aquí, después todos los valores, fíjense, entre 18 y 20, entre 20, la diferencia ahí no son los números correlativos. Por eso existe una varianza muestral muy alta.
respecto a la media aritmética. Si fueran estos valores correlativos, entonces este valor de la varianza fuera más bajo, ¿sí? Pero, otra recomendación, siempre la varianza muestral respecto a la varianza poblacional, los valores no tienen que ser muy dispersos, se acercan entre ellos, ¿sí? Bien, de esa manera entonces podemos calcular la varianza muestral y la varianza poblacional para datos no agrupados. A ver, calculen el inciso B, jóvenes. El inciso B, háganlo, por favor. Bien, este tipo de valores, estos estadísticos, cuando hablemos de la covarianza, cuando hablemos de la regresión lineal y multinomial, lo vamos a volver a utilizar porque ahí vamos a demostrar gráficamente cómo hay que ajustar esos valores, ¿sí? Ajustar esos valores significa tratar de que la varianza poblacional y la varianza muestral no sean muy dispersos respecto a la media. Estos mismos procedimientos se utilizan en econometría para poder, en realidad, calcular con mayor precisión cuáles son las variables que están generando ese efecto y por qué están generando ese efecto. ¿Qué criterios estadísticos debemos considerar para poder disminuir si el impacto es muy alto? ¿Y qué variable está provocando ese impacto? Esto simplemente, estos ejemplitos, es para ver cómo calculamos la varianza poblacional y la varianza muestral. Bien, el inciso B, resuélvanlo. Continuamos. Cálculo entonces de la varianza poblacional y varianza muestral para una tabulación discreta o una clasificación de datos. Bien, entonces este va a ser el ejemplo. El inciso A se tiene la siguiente información. Entonces, valor de X y la frecuencia simple. 3, 4, 5, 6 y 7 datos. La frecuencia va a ser 10, 16, 15, 8 y 2, pongámosle. Bien. N aquí va a ser 26, 36, 45, ¿no? ¿Cuántos N son? Rapidísimo, rapidísimo. Son 50 estudiantes, cada uno debería resolver un ejercicio, ¿no? A ver, ¿dónde está? 10 más 16 más 15 más 8 más 2, 51. Entonces aquí la sumatoria es 51. Listo. Este es el inciso A. El inciso B, ¿sí? Se trata de los pesos en kilogramos de un grupo de personas. Tenemos que encontrar la marca de clase y la frecuencia simple. Por tanto, entonces, esto es así, esto es así, ¿no? Pesos en kilogramos, entonces, de 52 a 60, de 60
a 68, de 68 más 8, 76, 76 más 8 serían 84, de 84 kilos más 8 serían 92 kilos, ¿no? 92 kilos. La marca clase y la frecuencia simple. Bien, la frecuencia va a ser personas que tienen este peso 5, 10, 8, 3 y 1. Son 18, 20, 21, 22, 27, ¿no? 27. Entonces, ¿qué va a ser? $56, $64, aquí $72, aquí va a ser 76, 80, ¿no? 80 y ya, bueno, hicieron el inciso B. Sí, listen. Ya, un segundito voy a 68 más 76 dividido entre 2. 72 está bien. El otro es 84 más 92 dividido entre 2. 88. 88. 88. 88. Listo. Entonces, para resolver estos ejercicios, se aplica la siguiente formulita, ¿no? Hablamos de la varianza poblacional y la varianza muestral para datos agrupados. Entonces, la varianza poblacional para datos agrupados va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia por X menos la media aritmética. Todo esto elevado al cuadrado dividido entre n mayúscula. Entre n mayúscula, ¿no? Y la varianza muestral va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia por X menos la media aritmética. Todo esto elevado al cuadrado dividido entre n menos 1. Aquí arriba es n mayúscula, ¿no? N mayúscula. Listo. Entonces, para resolver el primer ejercicio, tenemos que multiplicar la frecuencia por X menos la media aritmética. Hay que calcular la media aritmética. Bien, para calcular la media aritmética, aquí lo vamos a hacer. La media aritmética para datos agrupados va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia, todo esto de la frecuencia por X dividido entre N. Ahora aquí, para hacerlo más fácil estos ejercicios, en Excel se hacen, ¿no? Para tener todos estos datos. En Excel. Lo mismo para este caso acá, ¿no? La frecuencia por X dividido entre N. Bien, ¿cuál sería la media, jóvenes?
La media aritmética. 10,2. 10,2. ¿Sí? Este para el primer ejercicio es la media aritmética 10,2. Comprueben estos jóvenes, ¿ya? 10,2. Esta es la media aritmética. Ahora, observen que este valor de la media aritmética tiene que estar, ¿verdad? Dentro. Ah, no, porque estamos multiplicando con la frecuencia. Está bien, está bien. Listo. ¿Cuánto sería entonces el valor de la varianza poblacional después de la varianza muestral? Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Resolviendo entonces el caso A, la varianza poblacional va a ser igual a la frecuencia, dice, ¿no? La frecuencia 10 multiplicado por 3 menos 10,2. Todo esto elevado al cuadrado. Más 16 multiplicado por 4 menos 10,2. Todo esto elevado al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Más 15 multiplicado, esto es 15, ¿no? Multiplicado por 5 menos 10. A ver, un ratito. Ahora sí. Más 5 multiplicado por más 15, ¿no? Más 15, 5 menos 10,2. Todo esto elevado al cuadrado. Más 6 multiplicado por 8 menos 10,2 elevado al cuadrado, y el último es más 7 menos 10,2, todo esto elevado al cuadrado. Dividido entre, todo esto dividido entre 51. No se olviden, jóvenes, que n es la sumatoria de la frecuencia simple. Es la sumatoria de la frecuencia simple. N siempre va a ser así. Bien, datos jóvenes. Resultado entonces. Entonces la varianza muestral va a ser igual entonces a la sumatoria total de estos datos dividido entre n menos 1, ¿no? Entonces aquí sería 51 menos 1. Listo. ¿Cuántos jóvenes? Licenciado, a mí la media aritmética me sale 4,52. No lo he verificado, jóvenes, por eso verifiquen. Yo pienso que aquí la media aritmética tiene que salir dentro de estos valores, entre 3 y 7. ¿Sí? 4,52 me sale. Comprueben, a ver, otro estudiante, ¿cuánto calculó la media? Comprueben, yo ahorita estoy sin calculadora, jóvenes, comprueben esos datos. 4,
52. 52. Ya. Entonces hay que corregir eso. Entonces, yo a veces confío en los estudiantes, ¿no? 4,52. Este borrador muy grande. 4,52 entonces. Listo, corrijan, todo es 4,52. 4,52. 4,52. 4,52. 4,52. 4,52. Ya, vamos a verificar estos datos ahorita en Excel, ¿ya? Ahorita vamos a verificar estos datos. Bien, ¿cuánto sería el resultado entonces, jóvenes? ¿Cuánto sería? En la anterior clase dijimos que la varianza poblacional va a ser X menos mu. Una U, ¿no? Se pronuncia mu. En econometría, ese mu es un error. A ver, aquí voy a analizar esto, ¿ya? La media aritmética es igual, dice, a mu, así una U. U debería decir clarito, pero el profesor nos enseña que pronunciamos una mu, así, una U. Y esta U, en español, en econometría, se convierte en error. Error estimado. La esperanza de encontrar un error, esperanza matemática de encontrar un error. Error estandarizado se llama también. Pero aquí, en esta fórmula de la varianza poblacional, Rufino Moya, por ejemplo, Miki Rojas Soriano también lo utiliza para diferenciar respecto a la varianza poblacional. Le pone una mu aquí. Entonces, para no confundirlo, para que ustedes no se confundan, entonces que vaya así nomás. ¿Sí? Y díganme los resultados, jóvenes. La sumatoria tengo 140,07. La sumatoria. 140,07 dividido entre 51. Verifiquen a ver estos jóvenes. Verifiquen. Ahorita en Excel vamos a verificar mejor, ¿no? ¿Cuánto sería entonces 140 dividido entre 51? 2,74. 2,74. Bien. Aquí entonces 140,007 dividido entre 50. ¿Sí? Entre 50. Porque 51 menos 1, 50. ¿Cuánto sería el resultado? 2,80. 2,80. Ahora, jóvenes, fíjense la gran diferencia que existe respecto a la varianza. Licenciado, a mí me sale 1,17. Ya, un segundito. Fíjense que aquí los resultados de la varianza para datos no agrupados, de la varianza muestral, de la varianza poblacional y la varianza muestral, los valores son totalmente dispersos. Pero cuando nosotros utilizamos la varianza poblacional respecto a su media y lo incorporamos aquí en la fórmula, la frecuencia simple, fíjense que para dato agrupado, los valores, fíjense, de la varianza muestral y de la varianza poblacional
no son dispersos. Se acercan a la media aritmética. Se acercan a la media aritmética. Por lo tanto, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que para datos agrupados, el cálculo de la varianza poblacional, los valores no se dispersan. Es decir, no tiene un efecto de dispersión muy amplio. Están por ahí nomás, como decimos vulgarmente. Y entre la varianza poblacional y la varianza muestral, la diferencia son los decimales. ¿Sí? Entre la varianza poblacional y la varianza muestral, la diferencia es decimales. Para datos agrupados. Siempre va a ser así, siempre. Bien, yo no estoy confiando en estos valores. Lo vamos a hacer en Excel esto ahorita, ¿ya? Entonces me voy a salir, me voy a ir a Excel. Me van a editar estos datos, por favor, joven. Me van a editar esos datos. Entonces vamos a comprobar eso. Esperemos que funcione esto. Ok. Obtenga un auténtico, me está diciendo que... Listo. Valores para X, la frecuencia simple y la frecuencia por X, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 6 y 7. Vamos a hacer rápido. ¿La frecuencia cuánto era? Dígame, por favor. Ahí era 10, si no me equivoco. 10, comienzo segundo. 16, 15, 8, 2. 15, 8 8, 2. y 2. Listo. Aquí vamos a multiplicar directamente en X por la frecuencia, ¿no? Por la frecuencia. Lo que quiero es comprobar sus totales. Listo. Total vamos a hacer aquí suma, ¿no? Suma. 231. Aquí N. Suma. 51. Al primer dato. 51. ¿Y ustedes cuánto han sacado? 4.52 ya saqué. Y ahorita, fíjense, estamos comprobando estos valores. No se olviden que para el examen, pura calculadora, ¿no? Bien, entonces aquí la sumatoria va a ser entre este valor. Ahora la media aritmética, ¿no? La media aritmética. Y lo vamos a calcular. Va a ser igual, dice, ¿no? Igual, suma, abre paréntesis, el total entre n. Listo, 4,52, correcto. Correcto. Bien, ahora podemos calcular aquí, por ejemplo, podemos calcular la varianza poblacional. Varianza poblacional. Aquí es igual a varianza poblacional. Igual, suma, abre paréntesis, dice, la media aritmética, dice, la media aritmética menos, entre paréntesis, ¿sí? Menos, un ratito, estamos haciéndolo mal. Bien, la frecuencia por, abre paréntesis, la media, o sea, el valor de X menos la media aritmética. ¿Sí? Menos la media aritmética. Listo. Y aquí vamos a insertar, insertar símbolo. ¿Qué símbolo? Aquí nos vamos a salir un poquito y después lo vamos a copiar, ¿ya? Aquí,
No vamos a salir de la fórmula. Aquí lo vamos a hacer. Entonces, símbolo. ¿Qué pasó? Ahora quiero ver este. No puedo utilizarlo, Lisa, porque no tiene licencia. Sí, sí, pero aquí tienen que elevarlo al cuadrado. Tengo licencia, por lo que pasa es que no está actualizada. Aquí lo elevan al cuadrado, aquí se puede insertar. A ver, ahí está. ¿Lo ven? Cierre paréntesis. Pero es para cada uno, ¿no? Más este de aquí. Ya. Más ahora. Este valor de aquí. No, la frecuencia. Este valor. ¿Sí? Por X menos este valor de aquí. Todo esto entre paréntesis, ¿no? A ver cómo lo inserté. Un segundito. Este de aquí. Control. Ahora sí, ¿no? Al cuadrado. Listo. Y así sucesivamente. Lo vamos a hacer uno por uno, ¿yo? Más. Entonces, abre este valor de aquí. La frecuencia por este valor de aquí. Menos la media aritmética. Cierra paréntesis. Cierra paréntesis. Cierra paréntesis. Y aquí directamente le damos control C, control V, otra vez más la frecuencia menos el valor de X, no, por aquí, por X menos la media aritmética, cierra paréntesis, aquí cierra, abre paréntesis, y este valor va a ser control V, ¿no? Más este valor por, abre paréntesis, este valor menos este valor de aquí, cierra paréntesis y control B. Vamos a controlar, cierra paréntesis. ¿Qué ha pasado ahí, joven? ¿Por qué salió la...? Se equivocó en una casilla. Sí, vamos a corregir. Entonces, este va a ser... Ah, ya. ¿Sabe cuál es el problema? El F2 ahí. No, es B9. No mantiene este valor fijo. Entonces, para el primero va a ser, fíjense, B9. Aquí va a ser B9. Este. B9. Ahora, B9, ¿no? Entonces, Sí, hasta ahí está bien. Sí. B9. El siguiente va a ser la frecuencia, que es 16 por 4 menos B9. Aquí está. El siguiente va a ser C. A ver, este C. C3, C4, C5, C6, C7. Está bien. Ahora, B3, B4, menos B9, está bien. Lo otro es B5 menos B9. Entonces C6 por B6 menos B9. Y el otro va a ser C7, ¿está bien? Fíjense, 60 saca la varianza poblacional.
No puede ser ese valor, ¿no? Entonces no lo está calculando al cuadrado, entonces. Sí, no lo está calculando al cuadrado aquí. No, no puede ser 60, es que yo, bueno, con la calculadora saco lo mismo. ¿60 salió? 60.71. Este para este valor, ¿no? 60. A ver, vamos a calcular Lo que pasa es que no lo he comprobado con los datos que hemos hecho anteriormente. No lo puedo ver, digamos. Entonces, si eso sale, está bien, entonces. Entonces, ahora, para la varianza muestral, así, varianza muestral es así. Ya se escribe varianza muestral. Para la varianza muestral, este valor dividido entre 50, ¿no? Entre 50. Decimos igual suma, abre paréntesis, este valor de aquí. Ah, no, pero lo hemos calculado. Este valor de aquí va a ser. Este valor de aquí. Todo esto dividido entre 51 menos 1, 50. Ya tiene que ser. 4,52. No, está muy alto la varianza poblacional. Está muy A mí alto. me salió 1,19 en calculadora, licenciado. 1,19 sale, ¿no? Sí. No, pero 1,19 es 60.71 dividido entre 51. Sí. Aquí se puede hacer también lo siguiente, jóvenes. Yo lo tengo ¿Sí? dividido igual entre A 51. ver, aquí lo vamos a hacer lo siguiente. Para no hacer la fórmula, vamos a borrar esto. Aquí se multiplica la frecuencia simple, obviamente, abrimos paréntesis, por x menos la media aritmética que es x, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Todo esto elevado al cuadrado. Un segundito. Y vamos a elevar al cuadrado. Insertamos. Así o sí tenemos que. Pero esto es al cuadrado, ¿no? La media aritmética menos al cuadrado. O le dictamos sino casilla por casilla, licenciado. No, ahorita lo vamos a multiplicar esto directamente. Solo que no puedo aquí elevarlo al cuadrado. Sí, no lo podemos elevar al cuadrado. ¿Qué hicimos? Esto lo borramos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ah, ya lo borramos, pues todo. Entonces, esto se multiplica así. 10, ¿no? 10, no, arroba suma, igual suma, abre paréntesis, la frecuencia es 10, ¿sí? Por, abre paréntesis, 3 menos la media aritmética, cierra paréntesis, y aquí sí o sí tenemos que elevarlo al cuadrado. Ese rato lo elevé al cuadrado.
cuadrado tenemos que calcularlo sí o sí al cuadrado. Vamos a insertar símbolo aquí entonces de una vez. Insertar símbolo, y no se puede, ¿no? Así hicimos, eso hicimos hace rato. Pero elevenlo al cuadrado y tal, lo arrastran todo esto, ¿ya? Yo voy a... Hace rato lo inserté normal y bien. ¿Qué pasó? Arroba suma 23 menos de 3. Ah, tiene doble paréntesis. Ahora sí. Al cuadrado. Este valor de aquí, que hay que darle al cuadrado. Ujú. Ese valor multiplíquelo otra vez por ese mismo valor, licenciado, y le va a salir al cuadrado. No, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Bueno. Este valor de aquí simplemente se hace así. Arroba suma. Este valorcito es vamos a perder tiempo, ¿no? Antes, ¿no? Vamos a perder tiempo. Se copia, control C, y este valor se le coloca aquí, control B. Listo. Arroba suma, y se le coloca. A ver. No aceptó. No, pues este es 9. Este es 9. ¿Sí? Va a ser B3, 10 por B9. Este es B9, pero bueno, con razón. Este es B9. B9. Entonces aquí hay que colocarle simplemente otro. Así. Ahora sí. Ahora sí, jóvenes. Listo. Fíjense qué pasa aquí que no me entiendo bien el B9. Entonces, este va a ser B9. 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 Tenemos que comprobar por ambos métodos, pues no, tiene que funcionar esto. Listo, B9. Entonces, sacamos la sumatoria. Listo, 60,5. Ahora aquí va a ser igual suma, abre paréntesis. Esto es la sumatoria total, este valor, entre este valor de aquí. Cierra paréntesis, 1,19. Sí, Correcto. licenciado, eso me sale.
¿No ve? Ahora el segundo valor, suma, abre paréntesis, este valor de aquí, ¿sí? Entre este valor de aquí, menos 1. Enter. Eso es menos 1. 60 dividido entre 50, dividido, ¿no? ¿Cuánto es? Entonces aquí lo podemos hacer directamente pero 8 es 51. Aquí entre 50. Eso es 1,21. Ese es el resultado, jóvenes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Así tienen que hacer. Así tienen que hacer. Ese es 1,21. La varianza muestral y la varianza poblacional 1,19. Entonces, ese valor se dispersa respecto a su media aritmética. ¿Y cuánto es la media aritmética? 4. ¿Cuánto es la dispersión? 1, o sea, el 1,19 puntos se dispersa respecto a la media central, la varianza poblacional y la varianza muestral un poquito más, ¿no? Bien, igual el otro ejercicio podemos hacer de la misma manera. De la misma manera. ¿Sí? Entonces, para poder insertar aquí elevado es control. Control y la tecla donde están los símbolos, ¿no? ¿Alguna pregunta te joven? Estos valores tienen que ser exactamente igual al que hemos hecho. A ver, vamos a comprobar. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Lo cortamos, minimizamos y nos vamos a nuestra pizarrita, pues, ¿no? Ya vamos a ver los errores que hemos cometido al cálculo manual que hemos hecho. Entonces, ¿cuánto hemos calculado aquí? 2,74. ¿Cuánto hemos calculado? 2,80. Nada que ver. ¿Y cuánto han sacado la sumatoria? 140. Nada que ver. Nada que ver, ¿no? Aquí lo voy a copiar. Sí, aquí lo vamos a copiar el ejercicio. Control V. Ahí está. Resulta que sumar, restar y dividir, multiplicar no saben. No saben, ¿no? Ahí está bien ese. Nada que ver. Entonces hay que corregir estos valores, jóvenes. Entonces aquí estos valores no es esto. No es este valor de aquí. Cuidado, jóvenes, en su examen tienen que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, para resolver estos ejercicios, primero, ¿qué se hace? 3 menos 4,52 al cuadrado por 10. Más 4 menos 4,5 menos 4,52 al cuadrado por 16, más así. Entonces, aquí este valor es 60,70,58. Y su resultado es 1,19. Digamos, sí, 1,19. Este resultado de aquí es 60,7058, ¿no? 70,58 dividido entre 50. Y su resultado va a ser 1,21. Ahí está. Entonces quiere decir que el valor de la varianza poblacional va a ser un poquito menor a la varianza muestral. Por lo tanto, la varianza muestral y la varianza poblacional se dispersa de la media aritmética en 1,19. Y como estamos hablando de varianza, varía, estamos hablando, ¿no? Ahí existe una variación de 1,19. Varía. Y esa variación es el valor que se dispersa en realidad.
Bien, entonces seguimos. Bien, lo podemos hacer también, es el segundo valor. ¿Sí? Hagámoslo, digo, hagámoslo. Entonces va a ser de 50, 5, 10, 8, 3 y medista. Ya lo vamos a hacer. De una vez lo vamos a hacer, ese más. Para que no haya problema. La fórmula puede escribirla, licenciado. La fórmula de esta, aquí está la formulita. No, para datos con intervalo. Ya, ahorita lo vamos a hacer. Bien, los valores son, fíjense, peso en kilogramos, ¿no? Peso en kilogramos. Este va a ser la marca clase. Este va a ser la frecuencia simple. Bien, los pesos en kilogramos van entre 52 y 60, ¿sí o no? Entre 60 y 68. 68 y más 8, 76, ¿sí o no? 76 más 8, 84. 84 más 8, 92. Listo. La frecuencia simple, ¿cuánto era? 8, 10. ¿Cuánto era la frecuencia simple? Hola, jóvenes. No, no me fijé yo, licenciado. Muy bien. A ver, ¿alguien tiene sus apuntes de la frecuencia simple? Es que para volver vuelta a la pizarrita tengo que salirme de Excel, ¿no? Ya cambiemos datos, puede ser que cambiemos datos. 8, 10, entonces aquí van a ser 5, aquí van a ser 3, y aquí pongámosle 2. Bien, entonces hay que para calcular la media aritmética necesitamos multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Necesitamos calcular este valor de aquí. Directamente lo voy a copiar. Control V. Listo. Entonces necesito aquí primero para calcular, necesitamos calcular la marca de clase, ¿no? Este valor más este valor, cierra paréntesis, todo esto dividido entre 2. Enter. Listo. La frecuencia simple necesitamos calcular por suma, paréntesis, la frecuencia, entonces, por la clase, cierra paréntesis, enter. Ese valor, 6 por 8, 48. Bien, y aquí calcula. Ahora necesitamos calcular la media aritmética. Aquí lo vamos a hacer. La media aritmética será igual, dice, a la sumatoria, al total de esto. Nos falta calcular el total. Entonces, tiene aquí cuánto es. Aquí nos vamos suma. Listo, 28. Y aquí va a ser, ¿dónde está suma? Suma. Y aquí va a ser, listo, eso. Ahora, suma. Ahora, paréntesis. Este valor entre este valor y cierra paréntesis. Entre. La media aritmética es esto. Este valor. Ahora vamos a calcular la varianza poblacional y vamos a calcular la varianza muestral. ¿Sí? La varianza poblacional es sumatoria de todo esto entre facilito y esto, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense. Igual suma, abre paréntesis, en la frecuencia dice este valor por, abre paréntesis, la frecuencia, este es X menos la media aritmética de X, cierra paréntesis, y aquí vamos a copiar esto de aquí, ¿no? No podemos, vamos a salirnos, entonces no nos olvidemos que este valor de aquí es el valor de aquí. Listo.
Le damos Enter. ¿Por qué? Ahí falta un par. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? Vamos a hacer esta cosa de aquí, este de aquí, simplemente lo llevamos aquí y listo. Ahí está. Ahora lo jalamos. ¿Qué hacemos? Vamos a comprobar I10. Entonces aquí va a ser I10. Para todo igual. I10. I10. Este otro I10. Este otro es I10. No se olviden esos jóvenes, en el examen tienen que verificar. Y aquí copiamos el total. Listo. Entonces aquí igual suma, abre paréntesis, este valor dividido entre este valor de aquí, cierra paréntesis, esa es la varianza poblacional. Este valor entre este valor. Bien. Ahora, la media aritmética, o sea, la varianza muestral va a ser igual suma, paréntesis, este valor entre este valor, pero este valor menos 1, ¿no? Pongámosle menos 1 directamente, a ver si cómo funciona. 90 puntos, ahí está. Entonces quiere decir que sus valores son correctos. Entonces aquí la varianza poblacional respecto a su media se dispersa en 91,67 puntos. Y la varianza muestral se dispersa en 90,67 puntos. Entonces esta es la sumatoria de todo este valor. ¿Sí? Pero este valor aquí vamos a ver I10. Este es I10. Este es I10. 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 Entonces K, ¿no? Esa es la sumatoria total. Entonces yo voy a hacer K7 menos la media que es 66. Todo esto elevado al cuadrado. Esta es la media. Esto está bien, joven. Listo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Bien, esto es... ¿no? Entonces, lo acomodamos. Listo. Todos estos valores los centramos y lo acomodamos. ¿Alguna pregunta? Todo este valor de aquí, ese es un solo cuadro por si acaso, porque son... Y además... ¿no? Y estos cuadros son así. Los centramos y... Ok, ahí, sí se hace. Esa es la pregunta número 2. Entonces, manualmente ustedes tienen que encontrar estos valores. Esos valores. Ahora queremos graficar, fíjense, estos valores. Vamos a graficar este de aquí con este de aquí. A ver, aquí lo vamos a graficar, ¿no? Aquí vamos a ubicar por zona. Entonces decimos insertar. Si queremos verlo en barra, en barra. Por ejemplo, a mí me gusta este. Pero ¿qué valores? Suprimir. Entonces todo este valor de aquí. Me voy a insertar un gráfico, barra. Ahí está. Ese es el gráfico. ¿Sí? Ese es el gráfico. Bien. ¿Por qué sale esto así? El gráfico azul nos está reportando la media aritmética. La media aritmética. Entonces, podemos cambiar esos valores nosotros aquí. ¿Sí? Podemos poner X1, X2, X3, X4, X5 y solamente queremos ver la frecuencia simple. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Fíjense, como esto lo he hecho con fórmula, le doy cortar, si gustan, cortar para hacer lo que les estoy diciendo. ¿Sí?
Entonces este gráfico lo elimino y lo copio aquí, control V. Y aquí X1 le pongo X1, X2, X3, X4 y X5. Listo, ahora lo grafico en barra y ahí está. Incluso aquí me dan valores, la frecuencia. Ahí está, valores, ahí está. ¿No? No me gusta ese gráfico, yo elijo un gráfico, ¿no? Yo puedo elegir todos los gráficos. Y aquí, ¿de qué se trata esto de aquí? ¿No? Peso en kilogramos, ¿no? Pesos en kilogramos. Ahí está. ¿Y qué hemos graficado? La frecuencia simple. Queremos ver este mismo gráfico, por ejemplo, en histograma. Vuelvo a graficar de nuevo. Entonces le doy insertar un histograma. Listo, ahí está, ese es el histograma. Ese es el histograma. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Ese es el histograma. Fíjense que tiene sesgo hacia la izquierda. Y si tiene sesgo a la izquierda, ¿verdad? Puede ser laticúrtica, platicúrtica o mesocúrtica. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Licen, se entendió. Ok, ¿no? ¿Por qué se desapareció aquí la fórmula? Porque lo he copiado esto de aquí arriba, ¿no? Podemos hacerlo de nuevo. La marca de clase y la frecuencia simple. ¿Sí? Entonces, 8, 10, para que no se pierdan los valores, ¿no? 10, 5, 3 y 2. Listo, aquí la marca de clase es 50. Lo haremos, ¿no? ¿No? Paréntesis, valor más valor, todo esto dividido entre 2, ¿no? Entre 2, listo. Ya. Y hay que hacer la fórmula de nuevo. La fórmula de nuevo hay que hacer. Bien, jóvenes, entonces se entiende, ¿no? Espero entonces que el examen... Licen, no se olviden lo del práctico, por favor. Bueno, ok. Entonces, este mismo ejercicio lo podemos copiar al otro lado. Ya saben que hay que comprobar los valores. ¿Sí? Hay que comprobar los valores y aquí la fórmula hay que hacer de nuevo, ¿no? Dicen, ya dio fecha de examen. Todavía. Este tema no entra, este tema entra al segundo parcial. Bien, quedamos entonces en propiedades de la varianza, ¿no? No guardar. Un segundito. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? No es respecto al tema, pero es respecto al práctico. Si lo mandara hoy día, ¿hasta qué fecha tendríamos para presentarlo? Una semana, ¿no? Una semana más. Entonces aquí quedamos propiedades de la varianza. Propiedades de la varianza. Propiedades de la varianza. Ahí vamos a quedar, ¿ya? Después vamos a avanzar método abreviado, varianza de submuestras. Todo esto que estamos viendo a partir de la unidad número 4 para adelante, se supone, varianza, ¿no? Se supone que ya para llevar econometría han avanzado todos esos casos. Bien, jóvenes, entonces continuamos el próximo viernes, ¿no? Gracias, jóvenes. Por favor, nuestra encargada del grupo no se olvide de controlar la asistencia. Ok, jóvenes, nos vemos el próximo viernes, ¿ya? Hasta Nos luego. vemos, Lisa. Hasta luego.